Hola, hola pequeños, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludamos este día jueves a Vicente, a Antonia, a Catalina, a Emilia, a Javier, Martín, Matías, Mía, Renato, Simón, Sofía, Alita, que también está, Valentina e Hola, Ignacio. profe. Hola, 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 qué bueno escucharlos, chiquillos. Hola, 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 qué bueno, qué bueno, qué bueno escucharlos. Ya, esta es una semana cortita, recordemos que el viernes es feriado, ¿ya? Así que el viernes no nos vamos a ver, probablemente. Ya, pero ya vamos a retomar entonces nuestras conversaciones, nuestras charlas y por supuesto nuestras clases, ¿ya? ¿Ya? Muy bien, estamos escuchando una canción de un anime viejito que a mí me gustaba mucho cuando era pequeño. No tenía la edad de ustedes o quizás más pequeños todavía, ¿ya? Vamos a seguir escuchando las canciones que ustedes nos piden por el chat, ¿ya? Vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Dice agenda del día, lectura y habilidades en competencias lectoras. Bien, recordemos que la semana pasada habíamos leído un texto de una chiquilla que había rendido la PSU, ¿ya? Y nos daba ciertas recomendaciones para nosotros trabajar con los textos que aparecen en estas pruebas, ¿ya? Vamos a continuar con eso y vamos a hablar hoy día sobre las habilidades de lectura. ¿Ya? Voy a salir entonces de compartir la sala de espera. Salimos aquí. ¿Ya? Pausa, pausa, pausa. Ahí sí, ahí sí. Y nos vamos acá al aula virtual. Bien, habilidades de lectura y competencias. Recordemos que seguimos con el mismo objetivo. Bien, nuestro objetivo es adquirir ciertos recursos para analizar los textos. ¿Ya? Sí, se las voy a estar mandando por interno a Sofía, ¿ya? Por eso me demora un poquito más cuando estoy revisando formularios, ¿ya? Pero todos los que ya entregaron, por supuesto que ya han cumplido con el objetivo. Bien, ahí Sofía, me voy a demorar un poquito en eso. Bien, vamos a leer el objetivo. Dice, aplicar estrategias de comprensión de acuerdo a propósito de lectura. ¿Ya? Resumir, formular preguntas, analizar distintos tipos de relaciones, establecer relaciones con imágenes, también sonidos con el texto, identificar elementos del texto que dificultan la comprensión. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hemos leído y hemos aprendido también ciertos recursos textuales. ¿Ya? Vamos a comenzar la clase haciendo un pequeño esquema de lo que ya hemos visto, entonces. Voy a poner acá y vamos a ver acá, vamos a aprovechar este espacio para hacer un pequeño esquema. Bien, hemos visto entonces propiedades textuales. Propiedades textuales. ¿Ya? Con eso empezamos diciendo que los textos tienen ciertas propiedades, ya tienen ciertas características. Ya podemos poner aquí características que hacen de los textos ser lo que son, ser lo que son. ¿Ya? Recordemos que un texto es una unidad cohesionada de sentido. Texto. ¿Ya? Unidad cohesionada que tiene un sentido. ¿Ya? Vamos a poner aquí un sentido. ¿Ya? Las propiedades que revisamos, fueron la coherencia y la cohesión. ¿Ya? Vamos a ver como número 1, entonces, la coherencia, que tiene que ver entonces con la totalidad del texto. Totalidad temática. ¿Ya? Por ejemplo, si yo les pregunto de qué se trata un texto en general, ustedes ven entonces la propiedad de coherencia temática del texto en general, la totalidad temática del texto en general, ¿ya? Muy bien. Y como número dos, vimos la coherencia. La coherencia que tiene que ver entonces, con la unidad presente en cada párrafo, ¿ya?
realizada por sus elementos internos, ¿ya? Ahí vimos también la coherencia, vimos también déjenme acordarme ahí, los mecanismos de correferencia. ¿Ya? Tres mecanismos de correferencia. ¿Ya? Y enseñamos un poquito sobre eso. Por supuesto que después ya vamos a profundizar un poquito más acá. Y hoy nos toca ver el tema entonces de las habilidades en comprensión lectora. Comprensión lectora. Por tanto, nos tenemos que preguntar, ¿qué es leer? Vamos a poner aquí, ¿qué es leer? ¿Qué es leer? ¿Y qué significa? ¿Qué significa? Vamos a preguntarnos acá, ¿qué significa? ¿Qué significa aplicar, ¿ya?, habilidades de lectura a un texto? Eso es lo que nosotros estamos viendo entonces. ¿Ya? Vamos a bajar un poquito más acá para leer lo que nos dice la materia. Bien, habíamos visto entonces qué es la lectura. Yo les pregunté sobre qué sentían cuando veían esta parte de acá, ¿se acuerdan? ¿Ya? La parte de las completaciones de las preguntas de respuesta única. ¿Ya? Recordemos entonces lo que vimos a partir de esto. Vimos también que el ítem, ya, vamos a poner acá, ay, me fui para otro lado, aquí está. El ítem de selección múltiple, ya supone la aplicación de las habilidades básicas de lectura. ¿Ya? Eso es muy importante, muy importante. Por ejemplo, aquí están las estrategias de lectura, ¿ya?, que ya hemos aprendido también. Estrategias como, por ejemplo, el subrayado, como el encontrar palabras clave, seleccionar fragmentos, para su posterior análisis entonces. Bien, nosotros cuando leemos, aplicamos ciertas habilidades, y eso hay que tenerlo siempre claro. La aplicación de habilidades. ¿Ya? ¿Qué es una habilidad? ¿Ya? La habilidad, entonces, a mí me implica que yo soy competente con algunos procedimientos aplicados a la lectura de texto. Esto es muy, muy importante. No se vayan a confundir con los términos, estos que quizá le puedan parecer conocidos, pero siempre en la lectura lo principal es el orden con el cual nosotros vamos a seleccionar distintos fragmentos del texto. ¿Ya? Dice, en esta comprensión intervienen tanto el texto, su forma y su contenido, como el lector, sus expectativas y sus conocimientos previos. ¿Ya? Esto es importante. Para leer necesitamos simultáneamente manejar con soltura las habilidades de decodificación y aportar al texto nuestros objetivos, ideas y experiencias previas. Necesitamos implicarnos en un proceso de predicción e inferencia continua, que se apoya en la información que aporta el texto en nuestro propio bagaje cultural, y en un proceso que permite encontrar evidencia o rechazar las predicciones o fundamentar las inferencias encontradas en el texto. ¿Ya? De aquí concluimos que la lectura es una actividad intensa. La lectura es una actividad intensa. Por supuesto,
coma, y por supuesto, ¿ya? No perezosa, no perezosa, que ya lo habíamos visto también, ¿ya? Nosotros proponemos que la lectura es interactiva, ¿ya? La lectura es interactiva. Ahora la pregunta es, ¿cómo yo interactúo con el texto? ¿Cómo interactúo con el texto? Ahí yo estoy seguro que cada uno de ustedes tiene muchas respuestas. Por ejemplo, analizarlo, por ejemplo, interpretarlo, por ejemplo, sacar información, ¿ya? Toda esta comprensión nosotros las tenemos que ordenar para que sea un proceso, ¿ya? ¿Cómo interactúo con el texto? Mediante un proceso, mediante el proceso de la comprensión lectora, que va de lo menor a lo mayor. Bien, por ejemplo, vamos a revisar algunas competencias que salen acá. ¿Ya? La primera, vamos a completar esta parte de aquí. Bien, lo primero es sacar información textual, siempre. Extraer información textual. ¿Ya? Eso como la primera habilidad. Vamos a poner aquí número 1. ¿Ya? Número 2, vamos a poner acá, número 2. Vamos a sacar los demás abajito. Extraer información implícita. Voy a poner acá, extraer. Un poquito más acá. Extraer información implícita. Y número 3, vamos a poner el 3 un poquito más acá para que esté en línea con lo otro. Número 3, vamos a ver acá, evaluar información. Evaluar información. Tanto implícita como explícita. Muy importante. Estos son los 3 procedimientos básicos que nosotros hacemos. Cada uno con diferentes requerimientos, ¿ya? Por ejemplo, la información textual implica que yo maneje vocabulario, que yo maneje también ciertas ideas sobre la gramática textual y ciertos contextos, ¿ya? Esto es muy importante. Por ejemplo, dice requisitos para que ocurra la comprensión, ¿ya? Yo tengo entonces que tener ciertos conocimientos. Tengo que saber entonces las propiedades textuales de coherencia y cohesión, junto con los mecanismos de cohesión, y aplicar las estrategias del lector, que son estas de acá. Extraer información textual, extraer información implícita, evaluar información implícita como explícita. ¿Ya? ¿Qué tiene que tener el texto para yo lograr esto? Tiene que tener cierta cohesión, ¿ya? Dado por el léxico, conectores y la sintaxis también. Tiene que tener coherencia, ¿ya? Yo no puedo leer un texto incoherente y comprenderlo, ¿ya? Y una estructura que organice las ideas. Eso es muy importante, ¿ya? ¿Qué son las estrategias? Dice acá. Preguntémonos con lo que dice aquí el texto. Dice, las estrategias son acciones conscientes e intencionadas dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje y con la comprensión del texto. ¿Ya? Esto es muy importante acá, ¿ya? Cada estrategia, voy a poner aquí, cada estrategia debe ser intencionada, ¿ya? Y se debe dirigir ya a el logro de objetivos. Siempre preguntarme para qué le voy a leer o para qué voy a analizar un texto. ¿Ya? Eso es muy importante a la hora de entender qué es lo que es la comprensión. ¿Ya? Entender para qué voy a leer entonces, cuáles van a ser las tareas de lectura. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las tareas de lectura, por ejemplo?
¿Cuáles? Van a hacer las tareas de lectura que le van a dar sentido a lo que voy a leer. Por ejemplo, si yo digo, yo voy a leer para aprender, ¿ya? Por supuesto que entonces tengo que aplicar ciertas habilidades, ciertas técnicas también, ¿ya? Como el subrayado, como por ejemplo hacer ciertas síntesis, cómo hacer mapas conceptuales también, para yo organizar entonces la información. ¿Ya? Eso es importante cuando uno entonces va a aplicar ciertas estrategias. Muy bien. Analicemos esta parte de acá. Ya espero que se logre ver, Hay ciertas preguntas que están aquí. ¿Ya? No sé si logran ver esta parte de acá, ojalá que sí. ¿Ya? Bien, esta parte de acá. ¿La logran ver, cierto, chiquillos? Que es un esquema con colores. ¿Sí? ¿Logran ver esta parte de acá, chiquillos? Hay una serie de elementos que yo puedo extraer de un texto. ¿Ya? Por ejemplo, organización discursiva de las ideas. Esto es muy importante. ¿Ya? Si se fijan, cada cuadro de colores, el título, por ejemplo, la intención, el propósito comunicativo que está acá, cada cuadro puede perfectamente ser una pregunta de comprensión. ¿Por qué? Porque un texto tiene todas estas características. ¿Ya? Y por eso, cuando yo hago una prueba, por ejemplo, ya sea una prueba estandarizada o una prueba escrita, ya las estrategias siempre están presentes. ¿Okay? Voy a anotar eso acá, que es muy importante. Las estrategias, los elementos del texto que son extraídos ya, mediante las estrategias, siempre están presentes en el texto. ¿Ya? Por eso la comprensión lectora es un procedimiento. ¿Ya? Hay que saber hacer la comprensión lectora. ¿Ya? No se da de porque sí, sino que la comprensión es un procedimiento. ¿Ya? Donde yo, por ejemplo, voy a leer y voy a identificar la intención o el propósito comunicativo, ¿ya? Ahí yo lo tengo muchas veces que inferir porque no está explícito dentro del texto. Tengo que, por ejemplo, evaluar el título, bien, ver si todo el texto es coherente para yo extraer y hacer una síntesis global del texto. Tengo que interpretar ciertas palabras o expresiones aquí. Acá yo puedo sacar, por ejemplo, las palabras clave o las más complicadas que son para la comprensión. Evaluar la tesis en un texto. ¿Ya? La tesis se refiere a un texto, por ejemplo, argumentativo. ¿Y tiene que ver con qué? Tiene que ver con la propuesta del el hablante dentro del texto para transformar, para, por ejemplo, identificar, para describir, ¿ya? Para también decirme cuál es su propuesta sobre alguna temática. ¿Ya? Muy, muy importante. Dice el tono o perspectiva dominante. Cuando yo puedo identificar ciertos sentimientos, ¿ya? O ciertas formas, ¿ya? De cómo el mensaje está escrito, ahí yo estoy evaluando el tono o la perspectiva dominante en el emisor. Cuando yo saco inferencias, cuando yo leo entre líneas lo que quiere decir nuestro autor, ¿ya? Ya sean parciales en un fragmento o ya sean globales en todos los fragmentos. ¿Ya? Del texto, por supuesto, yo puedo sacar ideas principales, síntesis, el tema central o el contenido fundamental. Acá seleccionar el texto mediante las habilidades. ¿Ya? Voy a anotar eso que es importante. La comprensión es un procedimiento y tanto las ideas centrales ¿ya? Como el contenido fundamental, lo puedo conocer mediante las estrategias lectoras, ¿ya?
Muy bien, veamos acá, veamos acá, veamos acá. ¿Ya? Eso es muy importante. Bien, sigamos acá. Relación entre párrafos, leer en red, ¿ya? ¿Cómo voy a leer en red? Bien, leer en red es relacionar información, ¿ya? Existen, por ejemplo, textos que tienen contenidos lingüísticos y no lingüísticos, como las infografías, ¿ya? Donde yo puedo leer, por ejemplo, en continuidad o en discontinuidad, ¿ya? Por ejemplo, este texto, que es una especie de infografía, todo lo que yo marqué acá en el recuadro, es un texto discontinuo. ¿Por qué? Porque yo lo puedo empezar a leer desde muchas partes. Puedo empezar desde acá o puedo empezar desde el color rojo, del amarillo, de cualquiera, para analizarlo. ¿Bien? Ahí tenemos un ejemplo entonces de leer en red. Leer entonces en la medida que yo puedo relacionar todos los elementos del texto. Y dice la función de una palabra o de una frase. ¿Ya? Y ahí entonces juega la interpretación dentro de las habilidades que yo tengo que aprender. ¿Ya? Son hartas cosas, chiquillos, hartas cosas que yo tengo que aprender para analizar un texto. Y aquí están entonces las habilidades y las tareas de lectura. ¿Ya? Comprender, analizar, identificar, caracterizar, inferir localmente, inferir globalmente, sintetizar, ¿ya? Analizar, sintetizar, analizar, interpretar. Y después, como competencia 3, interpretar, transformar y evaluar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, acá hay una progresión. ¿Ya? Progresión. Voy a poner acá, hay una progresión. Existe, voy a poner aquí, existe una progresión en las habilidades. Las habilidades y en las competencias. Las competencias. ¿Ya? Las cuales nos quieren decir que leer comprensivamente, comprensivamente es un proceso. ¿Ya? Esto es muy importante, muy importante. Bien, cada uno de ustedes ya maneja ciertas competencias y habilidades. ¿Ya? Por ejemplo, pongan mucha atención para interactuar en un momento, en este momento, ¿ya? Si yo les pregunto, ¿cuántas competencias son las que tenemos que aprender? ¿Cuántas competencias? ¿Cuántas competencias? ¿Qué me responderían ustedes? Me pueden responder ahí en el chat. ¿Cuántas competencias entonces son las que tengo que aprender? Acá las voy a marcar. ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿Cuántas son? ¿En cantidad? ¿Cuántas son en cantidad, chiquillos? ¿Cuántas serían entonces las habilidades? Las habilidades, ¿ya? Por supuesto que son 3. ¿Ya? Competencia 1, competencia 2, competencia 3. Cada una tiene ciertas habilidades, ¿ya? Lo más importante acá es entenderlas, que van desde lo menor a lo mayor. ¿Ya? Por ejemplo, extraer información textual, decirme qué dice el texto textualmente. Pero después, el mismo proceso va implicando una elaboración. Voy a escribirlo acá. El proceso de lectura, implica que el lector elabore la información, haga algo con el texto, ¿ya? Y eso también es el sentido de la lectura. Recordemos que nosotros leemos, ¿ya? Un principio básico es que la lectura implica siempre la transformación y la creación, voy a correr esto un poquito para que se vea, la información y la creación de nuevos textos. Cuando usted, por ejemplo, está elaborando un informe, ¿ya? O va a hacer un esquema
o va a ser, por ejemplo, un mapa conceptual, siempre está reelaborando información. Por eso la lectura siempre es creativa. ¿Ya? Saca información textual, después la interpreta, la reelabora, y después, por ejemplo, la va a evaluar. ¿Ya? La evaluación es, por ejemplo, si está de acuerdo o no al objetivo que me planteé al inicio, si es que, por ejemplo, responde a los requerimientos que a mí me dieron. Bien, la interpretación implica elaborar la información explícita. Bien, y la información explícita, si se fijan, fuimos de lo más complejo a lo más simple, ya implica identificar, rastrear y localizar información. ¿Ya? Procedimiento de lectura no es muy complejo, chiquillos. Por eso nosotros podemos leer muchos textos de variada naturaleza, de variada extensión también, pero lo importante es la aplicación de estas tareas de lectura. ¿Ya? Tareas de lectura, bien, competencias, habilidades, que son las que vamos aprendiendo. ¿Ya? Bien, chiquillos. Recuerden que cada uno de estos procedimientos, ¿ya? Están presentes, voy a escribirlo aquí, cada uno de esos procedimientos, ¿ya? Están presentes, voy a escribirlo acá, están presentes, ¿ya? Tanto, voy a escribir tanto las habilidades como las competencias, ¿ya? Están presentes en cualquier evaluación. Imagínense, no solamente en lengua, sino que también en ciencias, ya en física, en química, ya cualquier tipo de asignatura, yo voy a tener que aplicar competencias lectoras para analizar entonces cualquier texto. ¿Ya? Chiquillos, esto es muy importante, muy importante. Ustedes que están en primero medio, hay que saber entonces dirigir la lectura tal como lo hemos estado viendo. ¿Ya? Vamos a recapitular. Aquí tenemos entonces un pequeño esquema de lo que hemos visto. ¿Bien? Y hemos visto en esta clase las habilidades de comprensión que son tres. ¿Ya? Las vamos a recordar para terminar entonces la clase. Son tres entonces las habilidades. Yo que acá vamos a bajar mejor. ¿Ya? ¿Cuáles son? Estas que están acá. ¿Ya? Competencia 1, competencia 2 y competencia 3, que implican entonces un proceso y una reelaboración de cada texto. Leer entonces para transformar lo que nosotros hemos estado entonces leyendo. Bien, ya chiquillos, son las 1 de la tarde. Estuvieron muy silenciosos esta clase. Ya, espero que la próxima estén más activos. Bien, nos vemos entonces. Que les vaya bien en historia. Chao. Chao. ¿Ya? Chao. Después vamos a hacer una actividad entonces más lúdica y más presente. Ya, nos vemos. Chao. Chao. Chao.